9 de septiembre de 1976. Tras liderar los destinos de China durante más de 25 años, fallece Mao Zedong a los 82 años. El país está consternado y el futuro es incierto. Las reformas implementadas por el difunto líder no han traído el progreso universal que prometieron, sino muerte, hambre y caos. Ante esto, el Partido Comunista Chino contiene dentro de sí una lucha entre dos facciones que deben resolver su conflicto o arrastrarán al país a una cruenta guerra civil. La situación, sin embargo, se resuelve a favor del lado reformista, dejando a un anciano de 74 años como líder del Partido Comunista. Este es Deng Xiaoping, o simplemente Deng. Con su conducción y astucia, China se convertirá en el gigante económico que es hoy en día, pasando de ser una nación semi-agraria a ser una potencia industrial y tecnológica en apenas 45 años. Rescatando de la pobreza a 500 millones de personas y creando el mayor mercado de consumo del mundo. 1 de enero de 1976. China se encuentra gobernada por el Partido Comunista desde hace 27 años y este partido se encuentra dividido entre los ortodoxos conservadores y los reformistas aperturistas. Del lado ortodoxo se encuentra la Banda de los Cuatro, integrada por la esposa de Mao, Xiang Qing, y sus colaboradores más cercanos, Zhao Benwan, Zhang Chunqiao y Wang Gongben. Estos cuatro dirigentes junto a Mao, integran la línea más dura del partido implementando políticas extremas como la crítica a Confucio o bien interpretar la historia en términos maoístas. Han impulsado también el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, dos ambiciosos planes de transformación social inspirados en el estalinismo soviético, que no tuvieron los resultados esperados, aunque se presentaron como un éxito ante el pueblo chino. Enfrentados a esta postura, se encuentra el ala más moderada y reformista, liderada por el viejo Zhou Enlai y su mejor discípulo, Deng Xiaoping. Zhou Enlai, quien había estado desde los inicios de la revolución en los años 20 y 30, se había ganado el cariño del pueblo al evitar varios excesos que los comunistas ortodoxos habían intentado imponer, además de ser primer ministro durante varios años. En enero de 1976, sin embargo, Zhou Enlai fallece producto de un cáncer tratado tardíamente. Después de la muerte de Zhou, Mao demuestra su egoísmo ideológico. No emite ninguna declaración reconociendo los logros o contribuciones de Yu, y no envía condolencias a su viuda, siendo ella una líder de alto rango del partido. Pero todavía va más allá y prohíbe el uso de brazaletes negros de luto y también el hacer conmemoraciones y repartir fotos de Zhou Enlai. A pesar de esto, la gente saldría a las calles a reivindicarlo en el Festival Inmin que recuerda a los antepasados, generándose disturbios graves con la policía e incluso siendo tomados varios edificios del gobierno. El discípulo de Yu, Deng Xiaoping, se encuentra entre los acusados del caos y es apartado de su puesto. Luego de estos eventos, en septiembre del mismo año, fallece Mao Zedong producto de un ataque cardíaco a los 82 años de edad. Su cuerpo embalsamado es expuesto durante una semana en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. Ante esto se abre un enorme vacío de poder que pone a China en una situación muy inestable. Mao había estado liderando el Partido Comunista junto a Zhou Enlai desde 1935, pero ahora los dos estaban muertos. Quien decide tomar el toro por las astas y dar un golpe de timón es Hua Guofeng, quien había sido designado primer ministro por Mao. Hua Guofeng, entendiendo que una lucha contra la Banda de los Cuatro iba a ser inevitable, aprovecha su autoridad para ordenar el arresto de todos, incluyendo a la esposa de Mao. También se desplegan soldados en Yangai, que era la base de esta facción del partido. Tras su arresto, la Banda de los Cuatro es juzgada por los excesos de la Revolución Cultural, incluyendo la persecución de 700.000 personas y la muerte de 34.000. Tanto la esposa de Mao como otros dos miembros reciben cadena perpetua y el cuarto miembro recibe 20 años de cárcel. Tras la detención de los cuatro, Hua Guofeng, en una reunión de emergencia, se hace nombrar presidente del partido y presidente del comité militar, el cual es el encargado de manejar el ejército.
Ante esta nueva figura fuerte, se opone Deng Xiaoping, el viejo discípulo de Zhou Enlai, quien poco a poco había ido ganando poder. Ya para diciembre de 1978, Deng consigue reemplazar a Guo Feng como presidente del partido, dando inicio al periodo de apertura y reforma de China que la llevará a su desarrollo actual. La época de Mao había terminado de forma definitiva, dejando tras de sí un periodo inestable y de grandes desastres sociales, matizados con algo de progreso económico y social. Durante el intervalo de Mao entre 1950 y 1976, habían muerto entre 30 y 40 millones de personas debido a sus políticas extremas. Los errores en el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural habían generado la muerte de decenas de millones de personas. A pesar de esto, durante este tiempo la esperanza de vida aumentó de 40 a 65 años y la alfabetización pasó del 15% al 70% de la población. Gracias a esto, la población china pasó de 400 millones a 700 en apenas 25 años. Además, la industria pesada vio un desarrollo interesante, con crecimientos en la producción de carbón, acero y cemento, entre otros. La infraestructura china fue transformada con la construcción de miles de kilómetros de vías de ferrocarril y autopistas que servirían para el comercio interno del país. La educación superior también avanzó con la creación de universidades y laboratorios que formaron profesionales en muchas ramas. Todos estos avances, si bien a un costo muy alto de vidas humanas, servirían para el salto económico que vendría en los años 80 y años 90. Por otro lado, el PBI per cápita aumentó un 3,6% promedio real por año entre 1952 y 1978, lo cual, si bien no es poco, se queda atrás de los vecinos asiáticos. Al morir Mao, China tenía un PBI per cápita de $170, mientras que su vecino Japón rondaba los 5.300. Los otros vecinos de etnia Han, al igual que China, estaban en $2.800, tanto Singapur como Hong Kong, Taiwán en 1.150 y Corea del Sur en 830. La economía planificada de Mao no había logrado un desarrollo impactante y había costado 40 millones de vidas, por lo que hacia 1976 China se hallaba en una encrucijada. O abandonaba la economía planificada estatal y se abría al capitalismo, o corría el riesgo de quedar a merced de las potencias occidentales o del Japón, o mismo de perder legitimidad frente a su propio pueblo. Es un imperativo rectificar el rumbo y Deng Xiaoping ya lo sabe hace muchos años, al igual que lo sabía su maestro Zhou Enlai. A pesar de sus crímenes y excesos, en la China actual Mao tiene su propio mausoleo en la Plaza Tiananmen. Y es considerado como el padre de la China comunista y su figura es mantenida como un ícono. Sus crímenes y excesos nunca fueron motivo de debate como si lo fueron los de Stalin en la Unión Soviética. Y es que tras su muerte el partido se dio cuenta que criticar a Mao sería como criticar al propio partido, ya que él lo había liderado desde 1935. Por esto se dejó su legado intacto y se continuó con las reformas de apertura, a pesar de que éstas irían en contra de casi todo lo que Mao promulgaba. A la muerte de Mao Zedong comienza el ascenso al poder del arquitecto y líder de la China moderna, Deng Xiaoping. A diferencia de Mao, Deng había conocido el mundo occidental de joven, trabajando en la fábrica de autos de Renault en París con apenas 18 años. Durante 5 años vivió en Francia, donde conoció a Zhou Enlai, quien terminó siendo su padrino político. Tras la estadía en Francia, estudiaría un tiempo en Moscú antes de volver a China para participar de la Larga Marcha, la Guerra Civil y la guerra contra Japón. Luego atravesaría todo el periodo de Mao, siendo removido en 1969 para volver en 1972 al partido. A sus 74 años, el viejo Deng había pasado suficientes cosas como para ver la historia china de forma global y comprender lo que se precisaba hacer para transformarla. Como primer medida, Deng lanza el programa Boluan Fan Seng, o en español, eliminar el caos y volver a la normalidad. Este plan desmantelaba las políticas más graves de la revolución cultural, restituyendo a científicos e intelectuales a sus puestos y a más de 3 millones de personas de sus condenas injustas. Entre estos estaba el padre del actual presidente Xi Jinping. También se reincorpora el puesto de presidente y vicepresidente de China y se restaura el examen de ingreso a la universidad.
De la China de Mao, Deng mantiene la idea de que el Estado debe ser el partido y el partido el Estado, siendo ambos la misma cosa. Según Deng, la difícil tarea de apertura y reforma económica solo puede ser llevada a buen puerto por el partido. Deng supone que si el Partido Comunista deja libre su espacio en la corrupta y caótica sociedad china, las mafias y los elementos occidentales ocuparán ese lugar causando una debacle social. Algo así pasaría con Rusia en el futuro, país que realizó una transición desordenada y caótica del socialismo hacia el capitalismo, llegando a resultados más que cuestionables. De esta forma y con muy poca oposición dentro del partido, Deng lanza la política económica de reforma y apertura al mundo. Comienza la época donde China empezará a tomar políticas capitalistas de libre mercado como habían hecho sus vecinos décadas atrás. Hacia enero de 1979, Estados Unidos reconoce finalmente a la República Popular China como legítima, un camino que Nixon había iniciado en 1972 visitando el país. Tras esto, Deng viaja a los Estados Unidos donde visita con su esposa el centro de la NASA, las plantas de Boeing y Coca-Cola, entre otras. La visita no estuvo exenta de caos, con protestas en su contra y con un miembro del Ku Klux Klan intentando asesinarlo. Al volver a China, Coca-Cola empezaría a venderse por primera vez en el país y China exportaría petróleo a Houston. Los primeros pasos de una relación comercial que no dejaría de crecer. En 1981, se declara a la Revolución Cultural responsable de las mayores pérdidas sufridas por el partido, el país y el pueblo desde su fundación en 1949. Para diciembre de 1982 se sanciona la nueva Constitución de la República Popular China. Esta es un avance en materia de apertura comercial y libertades, aún en el marco de un modelo de partido único. A pesar de esto, la democracia no es parte del modelo de Deng. La dictadura es compatible con la cultura china. En 4000 años de historia los chinos no han conocido la democracia ni las libertades políticas individuales, por lo que se continuaría en esa línea. Tomar un rumbo democrático pondría en peligro la reforma y se correría el riesgo de occidentalizar el país. Cosa que el Partido Comunista no deseaba bajo ningún punto de vista. Se trata de mantener el modelo socialista mientras se fomenta cada vez más el libre mercado capitalista. Para Deng lo importante es desarrollar las fuerzas productivas, no importa si son privadas o públicas. Esta idea está resumida en su célebre frase, no importa si el gato es blanco o negro, sino que case ratones. Es el pragmatismo que casi le cuesta la vida y que lo había confinado a prisión domiciliaria durante la Revolución Cultural en 1966. También para Deng, el comunismo como tal podría implementarse de lleno cuando la abundancia sea la adecuada, mientras tanto, con que exista un alto número de empresas públicas alcanza para llamarlo socialismo o fase inicial del socialismo. Esta fase inicial no tiene un tiempo determinado, pudiendo durar 50 o 100 años tranquilamente. Ya para el año 1982 China supera la barrera de los 1.000 millones de habitantes, es un gigantesco mercado interno de consumidores que tienen un potencial enorme. Comienza el milagro económico. Se alientan las inversiones extranjeras, se privatizan empresas, se crean zonas económicas especiales, se fomenta el comercio internacional y se comienza a integrar a China al mundo. Deng desmantela el modelo de Mao meticulosamente, pero lo hace en nombre de Mao, citando textos de Mao y exhibiendo sus gigantografías. Es un político hábil que se maneja con gran astucia y busca establecer un balance entre socialismo y eficiencia. Su política se sostiene en las llamadas 4 modernizaciones, de la economía, la agricultura, el desarrollo científico y la defensa. Ante el boom poblacional se impone la ley del hijo único. Algunas expresiones de Deng Xiaoping revelan su pensamiento, enriquecerse es glorioso, pero inevitablemente añade, algunos deben enriquecerse antes que otros. Esto, sin embargo, no fue del todo así. El gran salto de China vino impulsado por la reforma agraria que Deng aplicó ni bien asumir el cargo. Como primera medida, Deng disolvió las comunas agrícolas estatales y repartió la tierra en parcelas familiares. Luego,
liberó los precios en los mercados agrícolas para que las familias campesinas vendan sus excedentes de producción sin problemas. Esto generó mayores ingresos para gran parte de los 800 millones de personas que vivían en el campo para aquel entonces. El mayor ingreso de los campesinos generó que puedan ahorrar y comenzar a invertir en la industria rural, generando que ésta crezca 20 o 30% por año. Los bienes producidos por esta industria rural se comenzaron a vender en las ciudades, generando un impacto allí también. Los campesinos de más de 50 años pudieron volver a trabajar ganando su propio ingreso como lo habían hecho hasta el año 1949. Volvieron al ruedo como si la doctrina agraria comunal de Mao nunca hubiese existido. Este gran éxito de Deng en el campo generó el apoyo masivo de la población hacia la reforma. Los pequeños emprendimientos privados también fueron un gran punto a destacar. Al asumir Deng, se flexibilizaron los emprendimientos individuales y familiares, permitiendo que personas comunes puedan ser independientes del Estado, trabajando y generando sus propios ingresos. Gracias a esto, en apenas 3 años los emprendimientos pequeños o familiares pasaron de 140.000 a la cifra de 2.600.000 en el año 1981. Una verdadera revolución económica. Hacia diciembre de 1984, Deng negocia personalmente con el Reino Unido de Margaret Thatcher la devolución de Hong Kong. Se firma una declaración conjunta que establece que a partir de 1997 se entrega Hong Kong a China en el marco del principio un país, dos sistemas. El socialismo no se aplicará en Hong Kong por 50 años, hasta julio de 2047 y se respetarían las libertades individuales. Lamentablemente esto último durante el siglo XXI no funcionaría como se había previsto. Portugal acepta luego de una fuerte presión china devolver Macao en 1999 en un régimen similar. Hong Kong y Macao serán de esta forma regiones administrativas especiales pero distritos integrantes de China. Ambos distritos junto a Taiwán servirían de base para las inversiones extranjeras en China, dando un impulso decisivo al desarrollo. Durante los primeros años de apertura, Hong Kong representó el 70% de las inversiones hechas en China desde el exterior. Y hasta el año 1995 siempre representó al menos el 50%. Las primeras zonas económicas exclusivas creadas por Deng se situaron al lado de Hong Kong, Taiwán y Macao, para aprovechar estos flujos de inversión. La provincia de Cantón se vio propulsada como un cohete, teniendo para 2003 unas 77.000 empresas de Hong Kong que empleaban a 11 millones de personas, generando además el 40% de las exportaciones chinas al mundo. Hong Kong sirvió como base para que las empresas de Occidente puedan instalarse en la China continental, teniendo para el año 2006 6.300 empresas extranjeras y más de 100 bancos también del exterior. También sirvió para que el gobierno chino pudiera experimentar y ver de primera mano cómo funciona una economía de mercado. Recordemos que la isla había sido tomada por los británicos en 1841 y que fue cedida por China en los tratados desiguales tras las guerras del opio. Tras caer en manos inglesas, en poco tiempo Hong Kong fue transformado de un terreno montañoso y rocoso no desarrollado a un importante centro para el comercio mundial. La relación simbiótica entre la China continental que se venía abriendo y el Hong Kong capitalista fue sin dudas otro factor decisivo para el progreso chino. Volviendo a la política, hacia 1986 comenzaría el capítulo más famoso de la historia reciente china, cuando un profesor de astrofísica llamado Fan Lixi empieza a promulgar la división de poderes y los derechos humanos en una gira por toda China. Los vídeos de Fan hablando esos valores democráticos se esparcieron como la pólvora y ayudaron a generar la idea de que el atraso y los desastres del pasado eran culpa del sistema político del país. Para diciembre, muchos estudiantes salen a protestar contra la lentitud de las reformas, pidiendo más derechos humanos, más libertad de prensa y otros. Todo esto alarma al partido que fuerza al secretario general de corte reformista Hu Jao van a renunciar por ser demasiado suave con los estudiantes. También se lanza una campaña para combatir la liberalización, tildando a los estudiantes de instigar a los disturbios.
Con esta campaña se contuvo la cuestión, aunque el exsecretario Hu Yaoban se ganó el cariño de estudiantes e intelectuales progresistas. La situación explotaría de nuevo y de forma total, al morir Hu en abril de 1989 por un ataque al corazón. Tras su muerte, cientos de miles de jóvenes salen a las calles a recordarlo con carteles, pero pronto estos se transforman en demandas contra el gobierno. Los estudiantes toman la muerte del dirigente reformista como punto de partida para volver a pedir por democracia y libertad de prensa. El reclamo se va concentrando en la plaza Tiananmen de Pekín, donde se suman miles de trabajadores, los cuales se quejan de la inflación y la corrupción en el Estado chino. La protesta se expande a Chongqing, Wuhan y Shanghái, entre otras ciudades. El Partido Comunista Chino está alarmado y con el visto bueno de Deng Xiaoping emite un duro comunicado donde se tilda a la revuelta de antipartidaria y antigubernamental. El artículo solo enfurece a los estudiantes, quienes lo interpretan como una acusación directa a las protestas y su causa. El comunicado, en lugar de asustar a los estudiantes para que se sometan, los enfurece más. El partido intenta dialogar y conceder algunas cosas, pero la visita del líder soviético Mikhail Gorbachev al país hace que la protesta se encienda de nuevo con una huelga de hambre masiva. Los medios internacionales que se hallan en China para cubrir la reunión, terminan filmando la protesta masiva para todo el mundo, algo insólito en China hasta el momento. La cumbre entre Deng y Gorbachev tiene lugar en el Gran Salón del Pueblo en medio de un telón de fondo de conmoción y protesta en la plaza Tiananmen. Hacia mediados de mayo más de 1 millón de personas se aglomeran en la plaza día tras día, a la espera de un cambio en el gobierno o en su política. Ante esta situación, el Comité Permanente del partido, reunido en la casa de Deng, decide aplicar la ley marcial para disolver la manifestación. Los manifestantes son tildados de liberales burgueses y el ejército es enviado a Pekín y otras ciudades para tomar el control. En su camino a la capital, las tropas se encuentran con que la gente sale para bloquearles el paso, lo que genera enfrentamientos en muchos puntos de la urbe, generando cientos de muertos. Una de las imágenes más famosas de esto es la del hombre del tanque, quien en un acto de rebeldía se paró enfrente de una columna blindada sin ninguna protección. Al llegar a la plaza Tiananmen, el ejército chino no genera una masacre como mucho tiempo se dijo, sino que la evacúa de forma pacífica con elementos antidisturbios. Los 70.000 manifestantes, ante la mejor organización y equipamiento del ejército, acaban por retirarse tras algunos enfrentamientos menores. Los anuncios oficiales del partido poco después del evento cifraron el número de muertos en alrededor de 300, aunque otras estimaciones hablan de 2.000 a 3.000 personas. Teniendo en cuenta la gigantesca población china, es razonable pensar en al menos 1.000 muertes entre manifestantes y soldados, siendo la mayoría en las calles que llevan a la plaza. Tras los hechos, el gobierno emite una orden de arresto contra 21 estudiantes, la cual se transmite por la televisión a diario. Algunos de estos estudiantes llegan a exiliarse en Occidente, aunque otros terminan en la cárcel. En su reaparición pública tras estos hechos, Deng Xiaoping alaba a los soldados que habían reprimido a la gente y declara que el objetivo de los estudiantes era derrocar al partido y al Estado chino, como también implantar una república burguesa pro-occidental. Deng, sin embargo, abandona su último puesto oficial como presidente de la Comisión Militar hacia fin de año, quedando como líder pero tras las sombras, sin un cargo institucional. Más allá de esto, está claro que la protesta fue un momento bisagra para China, en el cual el Partido Comunista casi es derrocado y donde terminó siendo vista por todo el mundo la falta de libertad que existía en el régimen. La imagen del hombre y el tanque recorrió todo el planeta, convirtiéndose en un ícono de desobediencia civil y rebeldía contra el Estado. En los siguientes meses, el partido se ve obligado a cambiar a su secretario general, Zhao Ziyang, por Jiang Zemin, quien estaría hasta 2002 en el puesto. Zemin había controlado las protestas en Shanghái de manera mucho más pacífica y contaba con el apoyo de dirigentes conservadores del partido. Debido a esto y a la caída de la URSS en 1991, la apertura china se vio ralentizada hasta que Deng en 1992 dio otro golpe de mano.
Tras la caída de la URSS, el anciano de 88 años realiza una gira por el sur de China, visitando empresas de alta tecnología y motivando a los gobernadores e intendentes a emprender más reformas económicas. Los discursos de Deng durante esta gira terminarían teniendo tanta repercusión en China que el secretario Jiang Zemin acabó por pasarse al lado reformista. 中国的时候，只要不搞社会主义，不搞开放、改革开放、发展经济，跟逐步的改善人民生活，这个我任何一条路都是死路，都要走。技术发展嘛，要是人民生活质量，它才会相信的，才会永续的。 Hacia fines de 1992, el partido en el Congreso número 14 declara que el objetivo es formar una economía socialista de mercado y confirma a Jiang Zemin como su cara visible. El tener un negocio privado propio se convertía en algo 100% legal desde ese momento. La economía china de ahí en adelante comenzaría a despegar con crecimientos de entre 5 y 10% anual, dando un salto definitivo hacia el desarrollo. Pero no todo es progreso económico. En julio de 1995 se desencadena otra crisis por Taiwán con Estados Unidos. El presidente de Taiwán estaba de visita en el país americano cuando China lanzó misiles y realizó maniobras militares alrededor de la isla. Los Estados Unidos de Bill Clinton responden llevando a cabo el mayor despliegue militar en Asia desde la guerra de Vietnam para disuadir a China. Los buques norteamericanos, incluyendo 2 portaaviones, atraviesan el estrecho de Taiwán como gesto intimidatorio y la situación no pasa a mayores. China entiende que todavía no tiene el poder de combatir a la flota estadounidense, ni siquiera en su propia costa. Por otro lado, en febrero de 1997, muere Deng Xiaoping, a los 92 años de edad, lo que genera conmoción en todo el país. China entonces es la 7ª economía más grande del mundo y contiene a 1.230 millones de personas. El país era otro desde que Deng había asumido la dirigencia política en 1978 y todas sus previsiones habían sido superadas. A la muerte de Mao en 1976 el PBI per cápita era de $170 y para 1997 es de casi $1.000, multiplicando más de 6 veces su tamaño. Deng había logrado crear un círculo virtuoso de mayor libertad económica, aumentando la inversión, producción y exportación de productos chinos, desarrollando así la mayor fábrica del mundo y sacando de la pobreza extrema a unas 600 millones de personas. A pesar de su avanzada edad, hasta su muerte se le consideró el líder supremo de China e incluso después de su desaparición, el Partido Comunista ha seguido a grandes rasgos las políticas que Deng había puesto en marcha. Su sucesor Jiang Zemin cedió el poder a otro dirigente también cercano a Deng Xiaoping, el expresidente Hu Jintao. Hu Jintao sería un exitoso presidente de China desde 2003 a 2013, logrando un crecimiento promedio de 10% anual. En 2010 el país se convirtió así en la 2ª economía del mundo, superando a Japón, impulsada por la inversión extranjera y un modelo exportador eficiente. Es en esta época donde empiezan a crecer Huawei, Xiaomi y Alibaba como referentes chinas para competir con los occidentales. Hu haría énfasis en una sociedad armoniosa interna y un desarrollo pacífico en lo exterior, buscando así mantener el modelo de Deng sin tener problemas con los países vecinos. En otras palabras, crecer y desarrollarse en silencio pero bajo el particular modelo del socialismo chino. Por otro lado, en el año 2005, comenzó a producir energía la gigantesca presa de las Tres Gargantas. Esta es la planta hidroeléctrica más grande del mundo en extensión y en capacidad instalada, teniendo más de 2 kilómetros de largo y produciendo energía para alimentar a toda la Argentina, por ejemplo. La impactante obra de ingeniería se ubica sobre el río Yangtze, aprovechando su enorme caudal para generar energía limpia. Habiendo costado más de $70.000 millones, es sin dudas un gran logro sin antecedentes.
Al terminar el mandato de Hu Jintao, China estaba ya lista para ser la superpotencia actual, para dar el gran salto. En 2013, año en que Yu deja la oficina, la inversión total estadounidense se sitúa en $60.000 millones. En el caso de Alemania, empresas como BMW, Audi o Mercedes ya operan en el país. Pero mientras China salía de su economía estatal planificada, otro personaje crecía y comenzaba a asomar como futuro líder del gigante asiático. Como hijo de un importante funcionario del Partido Comunista, Xi Jinping es ingeniero químico y crece dentro de un palacio de clase alta. A pesar de esto, su padre es purgado por la Revolución Cultural en 1966 y allí se lo obliga a hacer una humillación pública en la que debe cuestionar a su padre en público para salvar su propia vida. Tras varios años, su padre es reivindicado y liberado por Deng en 1975. Para 1999, Xi Jinping es gobernador de Fujian, la provincia que está enfrente de Taiwán. Ya en 2008 se convierte en vicepresidente de la República Popular China y en 2012 es elegido para el cargo clave. Es nombrado secretario general del Partido Comunista, reemplazando así a Hu Jintao. Apenas un año después de ser elegido secretario general, Xi es nombrado presidente a sus 61 años de edad. Para entonces en China viven 1.360 millones de personas. Al asumir Xi, el PBI per cápita anual es de $7.020. Es 42 veces mayor que el que dejara Mao en 1976 y es la herencia que deja el modelo impulsado por Deng. El llamado pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas promueve un capitalismo autoritario sin democracia ni disenso, con fuerte control social y presencia del Estado en la economía. Una manifestación de esta influencia son las inversiones del Estado en empresas privadas, como por ejemplo, la compra de acciones de oro o golden shares, que dan derechos especiales de voto en el directorio de las firmas. A pesar de esto, el número de empresas privadas en China en 2024 es de 9 millones, siendo privadas el 92% de las empresas del país. Las principales son el banco ICBC, Statkraft, que distribuye energía, Huawei, Tencent o TikTok, entre otras. Alrededor de 140 compañías chinas ya integran el Fortune 500, que nuclea a las 500 empresas más grandes del mundo, cuando en 2005 casi no había ninguna. El gigante asiático ya ha sobrepasado a Estados Unidos en este aspecto, que se queda atrás con 136 compañías.